agradezco su participación en nuestras charlas y capacitaciones. Nosotros siempre estamos tratando de informarles las novedades, los cambios que hay en la normativa y, por supuesto, recordarles todo lo que está vigente. Entonces, este espacio lo convocamos para hablar acerca de los requisitos que, como lo menciono, están vigentes en este momento en cuanto al Reglamento Técnico de Estaciones de Servicios de Combustibles Líquidos. Y tenemos la participación de Isabel Cifuentes, quien es la gerente del Instituto Colombiano de Certificaciones, ICC. Ella nos va a acompañar en esta charla para resolvernos algunas inquietudes que incluso a nosotros nos surgen acerca de cómo se va a inspeccionar o validar el cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces voy a empezar a compartir. Si alguien de pronto tiene alguna inquietud, favor escribirla en el chat o o al finalizar pues esta charla vamos a abrir pues el espacio para que puedan intervenir. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es María del Pilar Leighton, soy la coordinadora del Departamento de Gestión Ambiental de Sodicom y vamos a abordar pues algunos conceptos, digámoslo así, de la resolución 4198/2021, por medio de la cual se reglamenta el reglamento técnico, valga la redundancia, de las estaciones de servicio. Entonces, lo primero es recordarles que esta resolución entró en vigencia a partir del 30 de marzo del 2022 y tiene una vigencia de 5 años. Entonces, transcurrido ese periodo, pues será el Ministerio de Minas quien nos va a informar si se va a cambiar en algo, pues, esta resolución o va a seguir, pues, tal como la conocemos al día de hoy. Por otro lado, los certificados de inspección, que son ya el resultado, pues, de la revisión que usted le haga un organismo de certificación, va a tener una vigencia de 2 años a partir de la expedición del mismo. Cuando haya alguna modificación, como una ampliación o un cambio de equipos o una modificación de las instalaciones, se debe realizar una nueva inspección para que lo tengan presente. Entonces, también surgen dudas acerca de qué es una ampliación y qué es una modificación. Entonces, una ampliación básicamente es un aumento tanto en cantidad como en capacidad de islas, tanques o construcciones. Y una modificación de las instalaciones hace referencia al cambio de ubicación de las islas, cambio de producto o habilitación de antiguos tanques, modificación de las características de los tanques, reparaciones, repotenciación, la instalación de un nuevo tanque o de un nuevo equipo de medición o algún cambio estructural pues que requiera que sea modificada la licencia de construcción. Todas estas modificaciones deben ser comunicadas al organismo de evaluación de la conformidad con quienes ustedes quieran pues sacar su nuevo certificado y por supuesto al Ministerio de Minas. Bueno, vamos a recordar cuáles aspectos, eh, digamos, ustedes ya les fueron pues como validados o verificados, que entraron en vigencia a partir del 30 de marzo del 2022. A la fecha, todas las estaciones ya tienen pues una certificación bajo esta nueva norma. Es decir, que todas las cosas que yo voy a mencionar de este primer segmento, pues todas las estaciones los cumplimos. Sin embargo, ¿por qué queremos recordarlos? Porque muchas veces por la premura pues de pasar, digámoslo así, la visita, algunas cosas fueron ajustadas temporalmente y pasado pues la visita de verificación, pues estas cosas nuevamente fueron como colocadas en su lugar. Entonces, quiero hacerles énfasis para que en la siguiente visita ustedes realmente den cumplimiento a todos estos criterios que les voy a mencionar. El primero de ellos, recuerden que todas las estaciones deben tener instalaciones sanitarias separadas tanto para clientes como para los trabajadores. Deben contar con un espacio, un cuarto, una unidad de almacenamiento de residuos peligrosos. Tiene que estar pues demarcado, iluminado, ventilado, todos los demás criterios pues que define la normativa ambiental. Los estacionamientos no deben estar demarcados
encima de los tanques ni obstruyendo el abastecimiento del combustible. Eso lo tienen que tener pues también muy en cuenta. Los precios deben estar publicados por cada vía de ingreso a la estación. Esto especialmente para las estaciones que son esquineras. Entonces, recuerden que se debe ver el precio antes de ingresar a la estación de servicio por cualquiera de las dos vías de acceso. El carril de abastecimiento debe permanecer demarcado, es decir, donde los vehículos se deben, digámoslo así, estacionar o parar mientras sean abastecidos de combustible. Determinan unas medidas que son un ancho mínimo de 3 metros y que hayan 50 centímetros desde el borde de la isla hasta el carril. También debemos contar con un sistema de pretratamiento de aguas residuales. En lo posible contar con un sedimentador, una trampa de grasas y una caja de inspección. Las estaciones también deberán contar con un sistema para el manejo de aguas lluvias. Sin embargo, nos hacen una claridad y es que un sistema pueden ser unas rejillas que tenga una pendiente considerable o un sumidero. Y también se debe contar con un canal perimetral de aguas hidrocarburadas, o al menos que se garantice que esas áreas de ingreso de vehículos sean pues en asfalto, en concreto u otro material impermeable y que la pendiente haga que estas aguas caigan hacia el sistema de pretratamiento de aguas residuales. Por otro lado, recuerden que los equipos deben tener una caja de contención de derrames que sea hermético y si hay alguna reparación o un cambio en este equipo y se va a instalar una nueva caja de contención, esta debe ser instalada bajo la norma UL 2447 o su equivalente. También recordarles que anualmente deben solicitar la visita por parte del organismo de verificación meteorológica y tienen que tener todos los sellos y los precintos en buen estado. Bueno, también recordarles el tema de los pictogramas de seguridad. La mayoría de estaciones lo tienen, sin embargo, revisen cuál es el estado de estos, puesto que cuando pues están a la intemperie, les da el sol, el agua, es posible que se empiecen a deteriorar. Entonces les recuerdo que en el área de tanques debe existir un aviso con la prohibición de fumar y apagar celulares o dispositivos electrónicos. Y en los equipos de medición, es decir, en las islas, deben ir estos 6 que vemos acá, que son no fumar, apagar celulares o dispositivos electrónicos, apagar el motor, prohibido suministrar combustible en contenedores inadecuados, también que los motociclistas deben descender de su vehículo y que no se debe suministrar combustible con pasajeros a bordo a vehículos de servicio público. Es para que los tengan en cuenta. También recordarles la distribución de los extintores. De acuerdo al numeral que vemos ahí, deben tener dos multipropósito de 20 libras en cada isla, dos en el área administrativa, uno adicional para el descargue y uno por cada área de servicio que tengan. Entonces, si tienen pues lubriteca, lavadero, algún local comercial, cada uno de estos debe tener su propio extintor de estas características. Siempre me preguntan si se pueden tener más, por supuesto, pero como mínimo y por reglamento técnico deben tener los que están citados acá. Y también si hay una estación que tenga pues más de 4 mangueras, debe tener un extintor de tipo satélite. Bueno, ¿qué en requerimientos entraron en vigencia a partir del 30 de marzo del año pasado? Recuerden que los equipos de medición, es decir, surtidores o dispensadores, deben estar alejados de fuentes de ignición. Entonces, cualquier superficie caliente o corrientes eléctricas, mínimo 6 metros. Entonces, no deben haber, pues, en el área de venta de combustible, ningún tipo de nevera, radio, torre de sonido, cualquier, pues, otro equipo eléctrico de este tipo. Y los elementos que estén instalados a menos de 6 metros de los equipos, a su vez, deben ser de materiales incombustibles y deben estar anclados. Yo tenía una pregunta para Isabel, no sé si me estás escuchando. em, ¿Qué tanto, digamos, ustedes van a revisar este tema? Porque digamos que en el área de islas las estaciones suelen tener em, pues unas vitrinas para venta de aceites, de aditivos y demás
publicidad y elementos, entonces no sé, pues, digamos qué tanto, pues se vaya a revisar como este criterio. Hola, buenas tardes para todos. Hola, te escucho Ujú. muy bien. Listo, María del Pilar. Entonces, voy a darle aquí la voz al ingeniero John para que él aclare ese tema que vamos a verificar en sitio. ¿Listo? Ay, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas Eh, tardes. bueno, mira, ese tema de las fuentes de emisión se va a hablar de la siguiente forma. Ujú. Lo que no, en el reglamento técnico, en la parte de definición, está muy claramente definido quiénes son las fuentes de emisión, que son estas partes que tienen acá, que dice superficies calientes, donde no haya tomas o que no produzcan cortocircuito. Pero ya estos vitrinas que venden aceite o esto, no es una fuente que genere una superficie caliente o una fuente de ignición. Entonces, sí, no se va a tener como en cuenta. Pero sí todo lo que estás mostrando aquí, las vitrinas de que tienen gaseosa o todo lo que esté conectado ahí a la parte de abastecimiento. De acuerdo, pero donde dice que tienen que estar anclados, digamos, yo tendría que anclar mi vitrina de aceites como a la isla o no es necesario. No, porque es que en ninguna parte de la resolución menciona que tengan que estar activados esos elementos. O sea, cuando dice Digamos que sí lo que eso no menciona, pero está, puede estar a interpretación, entonces por eso nosotros preferimos como verificar. Ujú. sí, o sea, dice que o sea, pero ¿en qué ítem de la resolución lo dice? Ahí en el 62D. No, bueno, Entonces, listo, no. Entonces lo pero si ustedes revisamos no lo consideran, ya lo revisamos. listo, porque si ustedes no lo han considerado, pues la verdad es que para nosotros, pues mucho mejor. Tú sabes que en el área pues de abastecimiento, ellos tienen pues sus vitrinas y todo su material, entonces estarlo pues, la verdad, escondiendo, moviendo o anclando, pues tampoco es como viable. Entonces nos queríamos también cerciorar pues acerca de ese punto. Pero No, listo, sí, ¿puedes sí, lo más revisar? importante es tener las fuentes de ignición que está en la definición de la resolución. ¿Cuáles son las fuentes de ignición? Que son superficies calientes o que genere así como cortocircuito, como soldadura, o estas que estén alejadas 6 metros en un radio y hasta punto 45. Después de que cumpla con estas distancias, no hay ningún inconveniente, pero ya estos vitrinas de aceite, si Ajá. no tiene ningún problema. Listo, no, perfecto. Bueno, te agradezco mucho. María del Pilar, además lo que dice anclados son los equipos, Ujú. más Ok, no este tipo de elementos. O sea, lo que oh, me menciona que deben estar anclados son los surtidores. ok. Es que sí creo que es un tema de interpretación porque pues hubo algún, bueno, algún que otro auditor que lo menciona. Entonces, cuando revisamos la norma, pues está como redactada de una manera algo confusa. Entonces, pues pienso que sí se puede dar como para interpretaciones, pero pues digamos que nos quedamos con lo que ustedes nos, nos digan. Muchas Te gracias. agradezco mucho. Listo, perfecto. Entonces también, bueno, exhibir la marca del distribuidor mayorista, su propio nombre comercial. En estos días me preguntaban si ese letrero donde va pues como el nombre de la estación tiene que tener algunas dimensiones o algunas características y realmente pues la norma no me especifica nada al respecto. Entonces, de la manera en que ustedes lo quieran hacer. Bueno, también nos recuerda que los equipos, pues en este caso medición, surtidores, dispensadores, deben estar anclados y conectados a una instalación que pues asegure la descarga de la energía, lo que conocemos comúnmente como polo a tierra. De igual forma, también debemos disponer de un polo a tierra para el camión cisterna cuando vaya a hacer el descargue de combustible. En cuanto a equipos de medición, la norma cuando entró en vigencia nos decía que después de un año todas las pistolas debían estar certificadas bajo la norma UL 2586 o que ya cualquier elemento de estos instalado pues después de la entrada en vigencia también tenía que ser certificados. Es decir, que a partir del año pasado pues ya en las estaciones no se deberían encontrar
pistolas que no tengan estas características. Recordarles que las mangueras deben tener alma de acero. Yo creo que esto sí, 100% de las estaciones lo cumple, que no sean mangueras pues hidráulicas ni de otras características. También los tanques deben estar enumerados e identificados con la capacidad de almacenamiento operativo y el tipo de combustible de acuerdo a las tablas de aforo. También tengo otra pregunta para Isabel y John. Y es que, pues en su momento, muchas estaciones, desde la primer visita, empezaron a cumplir como estos requisitos, pero la capacidad que le marcaron como en las placas de identificación de los tanques era la nominal, ¿no? La que es como aproximada. No sé si haya algún inconveniente con eso. O sea, si en vez de decir 7.200 dice 8.000, si en vez de decir 9.900 dice 10.000, ¿habría que cambiar esa placa? María del Pilar, sí, o sea, como lo dice el reglamento, debe ser en la capacidad operativa. Entonces, lo ideal es que cuando hagan las plaquitas o la marcación, sí lo hagan con la capacidad operativa. Y en Porque caso de que ya esté súper anclada, mejor dicho, prensada en el piso y que sea, que tenga otra información que se puede hacer. no, lo ideal es que, pues sí hay que modificarlo, porque Ah, pues el reglamento sí es muy claro en decir eso de que ujú, esa es la capacidad operativa. Y de muchas acuerdo. veces, así como usted lo menciona ahorita, sí se ven muchas diferencias, porque a veces en la capacidad operativa tiene 7.293, pero Ujú, en la otra dice 8.000 o ujú, 9.000. ujú, Entonces sí, sí hay mucha diferencia. Digamos, yo creo que eso también depende como de cada caso. Pues si digamos, dice 7.290, bueno, algo así, o 94, bueno, ya se miraría como qué manejo se le da. Pero ujú. lo ideal es que sí esté exacta como está en el aforo. En la tabla de ajuste. Ok, Sí. bueno, yo creo que esto es un punto que no habíamos destacado antes, que las estaciones deberán revisar. María del Bueno, Pilar, ujú. iba a hacer una aclaración de lo del punto de ahorita, Ah, y por es favor. que ya veo lo que usted me dice de anclados. Lo Ujú, que pasa es que eso es para los elementos que estén instalados a menos de 6 metros. ujú, Pero entonces ahí hay que tener en cuenta lo que les mencionaba el ingeniero, de acuerdo a si es una fuente o no de ignición. Entonces, ok. por ejemplo, esa parte de los aceites, pues no, para nosotros no se toma como una fuente de ignición, entonces no tendría que estar anclado, ¿cierto? Si Ok. ya es, por ejemplo, lo ideal es que toda esa parte de neveras y eso, pues no Ujú, esté a menos de 6 metros. ujú. Entonces, pues es como, pues ¿para qué voy a poner algo que yo digo, así esté anclado, no me lo pueden dejar ahí? Entonces, lo mejor es retirar lo que sea una fuente de ignición para que cumpla con el reglamento. Si tienen de pronto alguna duda de que algo en particular sea una fuente o no de ignición, pues nos consultan. Ok, listo, perfecto. Bueno, antes de que te me vayas, voy a hablar del tema de los tubos de desfogue. Yo creo que es de las principales preocupaciones que tienen las estaciones para esta nueva visita de certificación. Yo acá solamente menciono que tienen que estar marcados por el tipo de combustible. Listo, eso para todos es claro y creo que la mayoría de las estaciones lo ha hecho. Sin embargo, tenemos una gran preocupación acerca del tema de las distancias. ¿Por qué? Porque el reglamento da unas medidas bastante específicas acerca pues de cuánto debe sobresalir de los techos y la altura y la distancia con conducciones eléctricas y con edificaciones y con demás. ¿Qué se puede hacer en caso de que una estación no cumpla con todas las medidas? O sea, tienen que mover los tubos, cortarlos. O sea, yo quiero saber ustedes cómo van a abordar este tema pues en este año. Bueno, María del Pilar, digamos eso ha sido como uno de los puntos más críticos de Ujú, este año, ¿cierto? Porque eso ya pues entró en vigencia. Lo que pasa es que ahí la norma sí es muy clara y pide unas medidas. Inclusive nosotros estuvimos indicándole al ministerio en varias ocasiones de que eso era muy difícil que se ujú, cumpliera en muchas estaciones, más que todo en las que ya son existentes. O sea, si ya la estación venía con ciertas características de los tubos, pues a estas les deberían como permitir, ¿cierto? Seguir así. Sin embargo, el ministerio dice que pues
que la norma es para todos y que todos deben de cumplir. Nosotros estamos verificando que estas medidas se cumplan desde todas las medidas del tubo, no solo desde las bocas. Y pues lo que ellos nos decían también es consultar a la autoridad competente, a la alcaldía o alguna entidad pues de la ciudad que les diga cómo pueden darle manejo a los tubos. Pero nosotros por organismos sí estamos verificando que cumplan pues con estas medidas que menciona el reglamento, a menos de que haya alguna modificación. Porque inclusive en una consulta que hicimos hace poco, el reglamento es muy claro y nos menciona que todos los organismos lo deberían pedir así y que pues ninguna estación debería estar con unas medidas diferentes. Entonces, pues lo ideal es pedirlo de esta forma, siempre y cuando, digamos, en cada inspección, como les he dicho yo, es evaluar también cada tema. O sea, toda estación no es, todas las estaciones no son iguales. Dependiendo del caso que tenga cada estación, se revisa a ver qué posible solución se le puede brindar al cliente. Que eso no hace parte de como de la competencia de nosotros, pero pues la idea es esa, como que listo, la estación cumpla, el organismo cumple, pero tampoco es como decirle, ah, no, señor, haga el cambio, mire a ver cómo lo hace, no, sino que dependiendo de la infraestructura que tenga la estación, miramos a ver qué otra solución puede manejar o qué soluciones puede manejar. Sí, lo que pasa es que incluso algunas estaciones han tenido que subir los tubos por tema de quejas de los vecinos. Entonces, sabes pues que la mayoría, sobre todo en el casco urbano, están en zonas residenciales. No falta pues el vecino que diga que está muy cerca a su ventana, entonces lo han hecho subir pues por quejas dirigidas pues a la alcaldía o a la autoridad ambiental. Entonces, nos preocupa, dado el caso, que la autoridad ambiental diga súbelos y ustedes digan bájelos, entonces ahí nos vamos como a enloquecer, porque generalmente deberías primar pues el bienestar de todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que se podrá considerar como tú lo mencionas en cada caso, pero Eso, pues sí. O sí, sea, pues, nosotros tampoco podemos ir en contra de lo que diga la autoridad ambiental. Y ese es exacto. como el soporte de nosotros para demostrarle al ente que nos acredita. Venga, o sea, el reglamento a mí me dice esto, pero es que esta estación, de acuerdo a la autoridad ambiental, no lo puede hacer por Mm, X o Y motivo. Esa es como la justificación. O sea, si yo tengo algo soportado que me mm, demuestre por qué no lo pueden manejar de esta forma, como nos respondió en esa ocasión el ministerio de que debían hacerle la consulta a la autoridad competente, porque ellos mencionan autoridad competente, puede ser ambiental, alcaldía, bueno, cómo ujú. darle manejo a este tema de los tubos. Entonces, si hay una respuesta por parte de ellos, creería yo que no podemos ir en contravía de eso. Pues habría que aceptarlo y pues se hace bien como la justificación de por qué se está aceptando de esta forma. De acuerdo, bueno, te agradezco. Yo creo que quedo más tranquila, pero igual, pues sí, cada caso será pues evaluado en su momento. Bueno, entonces continuando aquí, cerrando esta parte, recordarles que cuando se almacenen líquidos clase uno, pues estos son algunos que tienen unas características pues eh, de inflamabilidad, digámoslo así. Generalmente estamos hablando de la gasolina. Deben tener una válvula de presión vacío, como lo vemos en la imagen. Cuando tengan que ser reemplazadas, pues tienen que cumplir también con una norma UL, como casi todos los elementos que hemos venido mencionando pues a lo largo de la charla. Bueno, otra de las grandes preocupaciones de las estaciones son los spill y los acoples. Entonces, también quiero enfatizar mucho en esta parte porque hemos escuchado que hay proveedores y pues hay vendedores que quieren como incentivar a que las estaciones cambien sus spill. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué dice la norma. Dice que los spill que ya estaban instalados antes de la entrada en vigencia de la norma y que garanticen la estanqueidad, pueden seguirlos utilizando. Lo que no se puede hacer es que si ustedes evidencian que no pasa la prueba de estanqueidad o se avería, se daña, se rompe, no lo pueden reparar, lo tienen que inmediatamente reemplazar. Sin embargo, solamente en esos casos puntuales donde realmente se evidencia que él no garantiza estanqueidad, que no es hermético y que se puede perder por ahí combustible. De resto, pueden seguir utilizando los spill que ustedes tengan instalados en la estación de servicio. Lo que sí hay que cambiar es el acople
por el tipo de estorcedor o de rodamiento que esté certificado bajo la norma UL. Ese es el que vemos ahí en la foto. También la boca de llenado debe contar pues con sus tapones herméticos. Yo tengo otra pregunta que ya te la había hecho Isabel el año pasado, pero quiero que por favor me colabores otra vez. Y es que hay estaciones que todavía están en la compra y la adecuación de estos elementos. Pues ha sido algo muy paulatino porque pues es como de lo más costoso que se ha presentado. ¿Ustedes cómo van a validar el cumplimiento de esto? ¿Simplemente llegan a campo, revisan, está ahí y ok? Bueno, hay que dejar muy claro que el organismo, digamos, en ese tiempo de los 2 años, Ujú. no va a estar como escribiéndole a la estación, venga, señor estación, ya entró a regir tales requisitos, le vamos a hacer una inspección para verificar que ustedes cumplan con esos requisitos. Eso, pues, ningún organismo lo debería hacer, ¿cierto? Eso ya depende de la estación que a medida que van entrando en vigencia los requisitos, vaya cumpliendo con ellos. Este requisito desde el año pasado empezó a regir, desde el 30 de marzo. Entonces, cuando vayamos a hacer la inspección este año o el próximo año, ya las estaciones de servicio deberían tener este acoplo, porque ya entró en vigencia a partir del 30 de marzo de 2023. Sí, eso es claro, pero entonces, digamos, la fecha de instalación no va a ser pues como tan tenida en cuenta, porque sabemos que estamos en 2024 y algunas pues todavía están en ese proceso. Entonces, digamos que fecha de instalación por ahora no tanto. Eso sí, pues, o sea, nosotros en lo que, cuando vayamos a la estación de servicio, si la Ujú. estación no lo cumplió en su momento, pues no podemos ponerle una no conformidad por eso, ¿cierto? Sí. Porque pues no podemos decirle, usted en este tiempo que no fuimos, no hizo esto, no. Lo que nosotros vamos a verificar es que en el momento de la inspección lo Ujú. tenga. Entonces, de acuerdo a la fecha de inspección, de lo que tenga que cumplir es que se pone la no conformidad, más no que porque no lo haya hecho anteriormente. De acuerdo, pero sí debe estar registrado pues como en la bitácora, ¿no? Como el cambio de Sí, elementos de la sí, instalación. sí, claro. Sí, porque Oh. igual todos los equipos deben estar en la bitácora, entonces, si lo compraron antes, o pues independientemente de la fecha, si para la inspección no lo tiene, pues en la bitácora no lo va a tener, ¿cierto? O tendrá el que tenía antes. Entonces ahí pues va a ser una no conformidad por bitácora y también por el acople. Si cuando vayamos a la inspección ya lo tiene instalado, entonces también se verifica en la bitácora que esté registrado, más no, digamos, si lo instaló después del 30 de marzo, le vamos a poner una no conformidad porque lo haya registrado después del 30 de marzo, ¿no? Simplemente se verifica es que lo tenga registrado en la bitácora y que tenga el equipo ya instalado. De acuerdo. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno. Entonces, como les mencionaba, los spill containers que sí sean instalados después de la entrada en vigencia del reglamento, es decir, todo lo que haya ocurrido después del 30 de marzo del 2022 en adelante, estos sí deben ser de doble contención y contar pues con su válvula de drenaje. También debe tener pues un mecanismo para detectar la presencia de líquido. Y además de todo, dentro de este tubo de descarga debe tener la válvula de sobrellenado tipo lengüeta como la que vemos acá en la imagen. Entonces, por eso les hacía mucho énfasis en revisar pues cómo están, cuál es el estado actual de los spill containers, si ellos de verdad garantizan estanqueidad, si son totalmente herméticos, porque pues los están incitando a cambiar todo esta estructura, que sería pues no solamente el spill, sino también la válvula, y pues todo en total creo y hasta donde he escuchado suma como 5 millones de pesos. Entonces, si no es necesario cambiarla, si ustedes no detectan alguna anomalía en el funcionamiento del spill, pues no hagan la inversión mientras no sean, pues no sea necesario y no se abarquen pues otras cosas que pueden ser prioritarias. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, de igual forma, los tanques deberán contar con cajas de contención de derrames, donde está pues como instalada la bomba sumergible. También ustedes van a hacer ahí la prueba de estanqueidad, que más adelante vamos a recordar de qué se trata. Y siempre y cuando garantice estanqueidad, pues no habría como ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque después de que ustedes lleguen a cambiar esta estructura, esta caja de contención, esas nuevas sí deben tener caras planas y estar certificadas bajo la norma UL.
Entonces también estaríamos hablando pues de otra inversión importante en caso que hubiese que cambiarlos. También recordarles contar como mínimo con una parada de emergencia que debe ser a mínimo 6 metros y máximo 30 de los equipos de medición. Tienen que estarla probando. Dice el reglamento más adelante que como mínimo hacer una prueba al mes y dejar registrado en la bitácora. Listo. Pruebas de hermeticidad. Otro tema totalmente complejo en estos momentos, porque, bueno, sabemos que las pruebas de hermeticidad se realizan cada 2 años para tanques y líneas. Sin embargo, el reglamento mencionaba que hasta tanto no existieran en el mercado dos organismos de inspección acreditados por la ONAC y durante los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la resolución, pues se aceptaría un certificado de primera parte. Ya como les hemos comentado y como ustedes se han dado cuenta en diferentes comunicados, ya existen dos organismos de inspección acreditados en el mercado, digámoslo así. Em, lo que dice es que durante los 2 años siguientes a la entrada en vigencia de la resolución, es decir, hasta el 30 de marzo de 2024, serán aceptados pues, los certificados de primera parte o, digamos, pruebas realizadas por otros eh, proveedores, así no tengan esa acreditación. Yo quería que Isabel también, por favor, me confirme esa parte. Digamos, ustedes, si ven la prueba de hermeticidad realizada en la estación y tiene fecha ahorita febrero o los primeros días de marzo, no habría problema si no es con estas dos entidades, ¿es correcto? Sí, María del Pilar, todas las pruebas que tengan, o sea, el llamado es que cada estación verifique qué fechas de pruebas tiene, porque Ujú, sabemos que cada 2 años las deben realizar, ¿cierto? sí. Entonces, de acuerdo a la fecha que tengan, si son realizadas, todas las pruebas que sean realizadas hasta el 29 de marzo de 2024, se va a aceptar con certificado en 17050, parte uno y parte 2. Si ya Ujú. les empiezan a hacer después del 30 de marzo de 2024, ya debe ser por los dos organismos acreditados que están. Ya escogen qué organismo, pues con el organismo que la quieran realizar, pero tener presente eso. De acuerdo. Ustedes, Después es con organismo acreditado. de acuerdo. Bueno, que esperamos que eso se pueda, no sé si modificar o hablar con el ministerio, porque sería ya pues una locura dos empresas que hay en el momento para más de cinco Sí. mil o 6.000 estaciones de servicio, eso no van a dar abasto. Pregunta, ustedes aparte de, digamos, el informe que va a entregar el proveedor, también van a revisar que la evidencia que haya sido enviada al Ministerio de Minas, ¿es correcto? Un pantallazo, un correo o algo así? Sí, eso. Las pruebas de hermeticidad se deben reportar ante el ministerio. Entonces se verifica el correo pues de enviado al ministerio. En algunos casos va a haber respuesta, como el radicado. En los Ujú. casos pues que no encuentren la respuesta o algo, pues con el correo enviado, con eso se valida. Oh, ok, perfecto. Listo, te agradezco. Porque sí, el ministerio creo que no está dando respuesta últimamente. Bueno, acá llega eh, otra parte, bueno, no lo mencioné, desde el requisito anterior, ya estamos hablando de todo lo que entra en vigencia a partir del 30 de marzo de este año. Entonces, para que las personas que tengan la visita a partir pues de abril se preparen con estos nuevos requisitos. Bueno, nuevos no, porque realmente la mayoría los cumple. Acá en cuanto a las barreras de contención, sí tenemos una pregunta, creo que ya lo habíamos hablado. Pero bueno, hay otras estaciones haciéndome la consulta y es que el numeral 5.1a del reglamento me dice que tenemos que tener barreras de contención con unas dimensiones ubicadas en los extremos de las islas o los equipos. Entonces tenemos muchas estaciones que en su diseño pues tienen dos equipos de medición, uno al lado del otro, ¿cierto? Pero que las barreras de contención están en ambos extremos, en los extremos exteriores, digámoslo así, pero digamos, no hay como una división entre los dos equipos. ¿Eso cómo se va a manejar? Hola, bueno, sí, hay que mirar y es que nosotros cómo lo miramos. Hay una parte del reglamento que menciona como lo de la circulación. Ah, Si digamos, entre esas islas puede circular una moto, un carro, ahí ya son dos islas separadas.
Entonces, lo ideal es que cada isla tenga las barreras, ¿cierto? Si por medio de esas islas no puede circular una moto, un carro, pues se tomaría como una sola y las barreras tendrían que estar en los extremos. Entonces, sí deben verificar ese, o sea, si hay circulación, yo lo tengo que tomar como islas independientes y le aplica lo de las barreras de protección a cada isla. Si no hay circulación, pues sería como una sola isla y la colocaría en los extremos de las dos islas. O sea que, digamos, el criterio es que no que quepa una moto, digámoslo así, como mínimo, ¿sí? Sí, eso, que haya circulación. Así Oh, es. ok. Bueno, eso también hay que revisarlo en varios casos. Muchas gracias. Bueno, lo demás yo creo que ya las estaciones realmente sí lo identifican, solamente es como validar el estado de estos elementos, por lo menos las válvulas de impacto en cada línea de medición. Yo sé que las estaciones lo tienen, sin embargo, pues tienen que también verificar su funcionamiento porque a veces encontramos pues que están como remendadas con alambritos y cositas que pueden obviamente pues dificultar su funcionamiento. Bueno, las aguas de cubierta, es decir, lo que caiga al canopy debe ser canalizado por medio de tuberías. Eso también pues creería que todas las estaciones lo cumplen. Ya a partir de el 30 de marzo de este año, todos los breakaways tienen que estar certificados bajo la norma UL 567. Entonces, para que también verifiquen pues el estado y por supuesto la instalación de estos elementos. Lo mismo pasa con los swivel o destorcedores que están conectados a las pistolas. También nos dieron 2 años a partir de la entrada en vigencia para irlos cambiando por elementos certificados también bajo la norma UL 567. Pregunta, ¿ustedes cómo validan que los elementos estén certificados? Solamente, digamos, si tiene como el grabado o piden pues como algún certificado, factura. Sí, se verifica en sitio el equipo que tenga pues el grabado, ¿cierto? Hay en Ujú, algunos casos, por ejemplo, en el tema de las pistolas, pues que no es fácil quitarle como el ujú, forro. Entonces, pues digamos que eso depende mucho como de la pistola, ¿cierto? Se pide el certificado UL, que ese normalmente el proveedor se lo debe entregar a la estación de servicio y también ujú. se verifica en la bitácora qué fecha tienen de instalación o qué fecha de compra tienen en la bitácora. Pero pues igual ya todas deben tener esto, entonces se verifica el certificado UL y el equipo en sitio, que sí Ah, corresponda con las características, porque pues igual, digamos, en el tema de las pistolas, digamos de estos, pues es fácil verlo, ¿cierto? Pero en el ujú. tema de las pistolas, ellas tienen otras características que a los inspectores les permite definir si tiene o no certificado UL. De acuerdo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Tema de pozos. No es que yo digo que este tema es complejo y paso a uno peor. Porque bueno, el tema de los pozos también es de gran preocupación por la mayoría de las estaciones. ¿Por qué? Porque pues el reglamento tampoco tiene una redacción muy clara en cuanto a cuál es la exigencia. ¿Por qué? Menciona que se debe tener 3 pozos de monitoreo cuando el nivel freático esté más arriba de 7 metros, que triangulan el perímetro de las islas o incluso de la estación de servicio. También habla de los pozos de observación, que son los que van por 1 metro por debajo del nivel de los tanques y que deben triangular pues el área de los mismos. Sin embargo, em, nosotros hemos hecho diferentes consultas a diferentes organismos, pero obviamente nos quedamos con la respuesta oficial del Ministerio de Minas, donde ellos nos dicen que deben contar las estaciones con 3 pozos de monitoreo o 3 pozos de observación. Entonces no dice y, sino dice o 3 pozos de observación. Esto también te quería preguntar, ¿cómo lo van a validar? O simplemente se quedan, digamos, como con esta interpretación. ¿Por qué te lo menciono? Porque he escuchado que otros organismos en visitas anteriores a las estaciones les han dicho como, y párense porque ya vienen los pozos de monitoreo y recuerden que en la siguiente visita tiene que tener los otros 3 pozos. Entonces yo creo que esto todavía está como muy a la interpretación de cada parte. Quiero saber cuál es la postura de ustedes.
Sí, hola. Bueno, nosotros también estamos como basados en esta respuesta que ustedes tienen. Digamos, si la estación, si vamos a la estación de servicio y ellos tienen los pozos de monitoreo o tienen los de observación, con eso se validan, ¿cierto? No es que tengan que tener los dos, pues si tienen los dos, pues Maravilloso. es cierto, sí. Pero es uno o el otro, ¿cierto? Lo que sí se mira es que, por ejemplo, si tienen los de monitoreo, pues que cumplan con las características que dice el reglamento, y lo mismo si tienen los de observación, pues con las características que dice el reglamento. Esto es como para las existentes. Digamos, para las nuevas, lo más seguro es que las nuevas sí tengan este estudio, que les diga si deben instalar o el uno o el otro, ¿cierto? Entonces, para las nuevas, sí se va a pedir pues lo del nivel freático, que nos indique si le aplica o no pozos de observación o de monitoreo, ¿cierto? De acuerdo. Mientras Entonces, tanto, quien se certifique con usted sabe que tiene la total certeza de que con sus 3 pozos de observación, que son los más comunes, va a pasar este requisito y no se tiene que preocupar. sí, así Y es. si tuviera 2 de observación y 1 de monitoreo, igual cumpliría. Pues ahí sí no, porque digamos el No. reglamento sí me dice a mí tres. Una Ok, cosa es que me dé la opción que sea o de monitoreo o de observación, pero sí es muy claro en decirme la cantidad, entonces sí debo verificar. Como le mencionaba, las características que dice, si tiene de observación, verifique tal cosa. Si tiene de monitoreo, verifique tal cosa. Entonces, sí se mira eso, porque ahí sí me menciona la cantidad. de acuerdo. Listo, perfecto. Entonces también quedamos tranquilos por este lado. Bueno, por otro lado, ya hablando de requisitos que van a entrar en vigencia a partir del 2025-2026, que también creo que las estaciones pueden estar tranquilas, aunque también tengo otra pregunta para ti y es, bueno, no, primero hablando de la válvula de sobrellenado, como lo llaman acá, mecanismo para prevención de sobrellenado, dice que a partir de 2025 yo tengo que tenerla instalada en el tanque, no dice qué tipo de válvula, ¿no? Entonces también te quería preguntar, bueno, como confirmar que si tienen esta válvula tipo bola y demuestran que está en perfecto estado y funcionamiento, no van a tener inconvenientes, o sea, no tienen que reemplazarla. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. No, si la válvula la tienen y pues no la tienen que modificar, instalar después del 30 de marzo, porque tiene un mecanismo para la prevención de sobrellenado, pues se acepta. Ya es si hay un cambio de esta, pues ahí sí debe cumplir con lo que diga el reglamento. Sí, porque creo que estas ya no se aceptan, ¿no? O sea, digamos, se me dañó la válvula de bola y voy a comprar otra válvula de bola, tengo entendido que eso ya no es aceptable. Creo que ya ni las venden, pero bueno, no sé, eso habría que revisarlo. Pero sí, lo menciono porque también hay proveedores que van a las estaciones a decirles que esta ya no les sirve, así textual, que esta ya no les sirve, que esta ya está abolida, que la tienen que reemplazar y es otra inversión pues bastante alta, entonces no es necesario siempre y cuando pues demuestren el correcto funcionamiento. Bueno, Sí, María otra. del Pilar, eso es que en eso ha habido también, como dice usted, va mucho a la interpretación, pero Ujú, pues en las consultas que hemos hecho y en lo que uno ha visto, ujú. no es que tengan que cambiarla, sino que si la cambian, pues ya de cumplir con ciertas características, pero pues en el momento ellos tienen el mecanismo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, otra pregunta. Acá en el numeral 61B dice que las áreas de abastecimiento de almacenamiento, es decir, donde están los equipos y los tanques, deben estar pavimentadas en concreto, pues eso es muy claro. Em, ¿Ustedes están validando el tema del agrietamiento? Porque pues sí hay estaciones que obviamente pues por el paso del tiempo ya presentan bastantes fisuras. em, bueno, eso va a haber algún inconveniente, es mejor que se vayan preparando, porque tenemos todavía 2 años más hasta el 2026, pero ¿crees que sea algo crítico o definitivamente no? Sí, hay que revisar ese tema porque el reglamento sí me dice a mí que las fisuras profundas que permitan la infiltración, pues yo no voy a ir a decir, ah, es que porque tenga pues una linecita, pues ya le voy a decir, no, tiene que cambiar todo el pavimento, no, pero sí es de verificar el estado del piso, porque sabemos pues que por el tránsito de los vehículos
se va deteriorando, entonces es también como que si la fisura está muy profunda o hay demasiadas fisuras o el pavimento está totalmente dañado, sí se requiere pues que lo arregle. Entonces es también, o sea, también es como dependiendo del estado en que se encuentre el pavimento. No que porque entonces tenga una fisura pues leve, como superficial, entonces ya le vamos a hacer cambiar tono. Es como que, pues que, como dice el reglamento, profundas que permitan la infiltración De acuerdo, súper. y Bueno, que te las agradezco. juntas se encuentren selladas. Ok, listo, perfecto. Entonces, eso es otro tema para revisar con las estaciones en estos 2 años siguientes. Bueno, otro requisito que se cumple, cubierta para islas y carriles, es decir, el canopy. Hay que revisar pues que esté en buen estado, por supuesto. Esto en tema como de requisitos, yo creo que la mayoría de cosas ya las hemos visto, simplemente las estamos recordando para que ustedes se preparen correctamente para su siguiente visita. Tema de documentación, yo creo que no voy a entrar mucho en detalle, pues por el tiempo, también respetando la citación que se nos está alargando un poco, pero también porque las memorias les van a ser compartidas, entonces pueden revisar pues como uno a uno todos estos documentos que se requieren, como fichas técnicas, tablas de aforo, planos, la declaración eh, de cumplimiento de las condiciones eléctricas o el retie pleno, la bitácora, por supuesto. Yo te quería preguntar, Isabel, tenemos unos casos muy puntuales donde las estaciones han sido compradas, ¿cierto? Pues, por otro operador, por otra persona, y no reciben como toda la documentación inicial de la estación. Ejemplo, las memorias de construcción, la declaración del uso de tanques, fichas técnicas de los tanques, o sea, no les entregan a los nuevos propietarios como esta documentación que sabemos que tenía que, o sea, que es una documentación inicial de la construcción de la estación. ¿Cómo se subsanan esos documentos? O incluso yo creo que tú pues te diste cuenta que en el 2021 tuvimos el paro nacional, Cali fue una de las ciudades más afectadas y por temas de vandalismo en muchas estaciones se perdió archivo. Entonces, ¿qué puede hacer una estación que no tenga pues como una memoria de construcción que sí dice pues el reglamento que necesitan presentarlo o no habría inconveniente? María del Pilar, no sé si me está hablando, es que se le fue la voz. Hola, sí, hola. Sí, hola, le escucho. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero si me alcanzó a escuchar la pregunta, más o menos, no mucho. No le escuché la pregunta. No, bueno, no. Decía que muchas estaciones pues han sido compradas, ¿cierto? O incluso después del paro se les perdió como el archivo. Entonces quiero saber, esta documentación que es como inicial, como las memorias de construcción, la declaración del uso de tanque y estos documentos que vienen como de la construcción de la estación, si no se tiene en el momento de la auditoría, ¿hay algún problema? Porque pues estamos hablando de que subsanar un documento de hace 30 años no va a ser sencillo, ¿o Bueno, no? sí hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, ese tema de las memorias de construcción, eso aplica es para estaciones de servicio construidas después del 30 de marzo de dos mil Ok, veintidós. ok, Entonces hay que mirar mucho el ítem que me diga a mí para qué tipo de estación aplica, ¿cierto? Si es ya, existente, construida. En el tema, por ejemplo, de las fichas técnicas o de los planos o la declaración, ujú, el reglamento no me dice a mí qué profesional me lo debe pedir, pero en algunos puntos puede ser el proveedor de mantenimiento, puede ser el que le haga los aforos, el constructor, o sea, no, si la estación no lo tiene, pues yo no le puedo poner una no conformidad por algo que hace muchos años la estación existe, ¿cierto? Es mirar muy bien si la estación es existente y si le aplica, y en caso tal de que le aplique, puede ser por otro proveedor que tenga pues la competencia para que le emita este documento, pero no me exige que tenga que ser tal, no. Ya pues la estación mira puede ser el de mantenimiento o el de los aforos o algún proveedor que tenga que le pueda emitir el documento y que cumpla con las características que pide el reglamento. de acuerdo. En cuanto a declaración de uso de tanques, ¿eso lo están pidiendo y qué documento serviría para eso? ¿O eso no lo están? Ese, ese se puede validar. Una con los planos
En los planos también me muestra a mí pues las características de los tanques en algunos y también se puede validar con la ficha técnica de los tanques o pues en algunos casos un proveedor le hace como un documento donde me muestra a mí cómo las características que tienen los tanques. Ok, listo, perfecto. Bueno, tema de bitácora, importantísimo, me le iba a saltar. Ustedes más o menos, ¿cómo están haciendo la revisión de la bitácora? Digamos, un mes, 2 meses, simplemente la muestra de cómo lo están llevando, cómo lo están verificando. Bueno, en eso hay que tener en cuenta es cuándo se debe realizar cada actividad, ¿cierto? Ujú. Entonces, primero, digamos, yo voy y hago la inspección hoy, ¿cierto? Entonces yo verifico es a partir de esta fecha, ¿cierto? Si a mí me dice, que debe verificar tal actividad anual y entonces pues está realizada hace un año y no me ha superado pues el año, yo con Ujú. ese lo valido, ¿cierto? Si me dices que la actividad debe ser cada 3 meses y por ejemplo me la realizaron menos de 2 meses, pues esa me sirve porque todavía no he cumplido el tiempo en que me dice que deba hacer la actividad. Entonces yo no puedo venir a decir a la estación, es que usted no me ha hecho todo lo de este año, no. Yo verifico de acuerdo a lo que me pida cada requisito, de acuerdo a la vigencia de que cada cuánto deben realizar la actividad. Y lo otro es todo lo que deba estar registrado en la bitácora. Hay actividades que deben ser mensuales, digamos la parte de los equipos. Si no me tienen los equipos instalados y registrados en la bitácora, pues eso sí es una no conformidad, porque pues eso sí tiene que estar actualizado también. Entonces es dependiendo de la característica del equipo, dependiendo cada cuánto deba realizar la actividad que se verifica la bitácora. De acuerdo, perfecto, muchas gracias. Bueno, en cuanto a documentación, como les mencionaba, pues lo voy a pasar rápidamente porque va a quedar en las memorias. Igual quienes necesiten la bitácora o el listado, con mucho gusto nosotros se los podemos suministrar para que tengan una guía. Tema de capacitaciones, pues anualmente necesitamos que el personal operativo esté capacitado en descarga de combustible, despacho de combustible, atención al cliente, detección de condiciones subestándares. Recuerden que desde Sodicon los estamos apoyando en estas charlas. Vamos a hacer varias jornadas presenciales en diferentes municipios para que puedan invitar pues al personal operativo. Sin embargo, también tratamos de abarcar en diferentes jornadas en el año charlas virtuales para que a quienes les quede difícil desplazarse se puedan conectar. Nosotros los certificamos. Lo mismo también tener actualizada la capacitación en manejo de extintores, prácticas contra incendios y derrames. Aprovecho, Isabel, para que ustedes nos confirmen si estos últimos tres temas son válidos por cualquier, digamos, profesional competente. O sea, puede ser Sodicom, puede ser un ingeniero, un profesional en seguridad y salud en el trabajo. Mauricio, no tiene que ser bomberos, ¿es correcto? Sí, así es, cualquier profesional la puede brindar. El caso es que estén todas las personas de la estación pues registradas en la capacitación. De acuerdo, listo, muchísimas gracias. Bueno, mantenimientos y pruebas periódicas, muestreo de fondo de tanques. Entonces, recuerden que el reglamento nos cita una norma técnica colombiana y en ella se establece que antes de cada descargue debemos hacer un muestreo de fondo de tanque para validar la calidad del producto que está almacenado. Nos dice que la muestra debe ser clara, brillante, translúcida y libre de sedimentos. También tenemos que introducir la vara medidora con la pomada reveladora para descartar la presencia de agua en el tanque. No sé, Isabel, ustedes cómo están revisando este tema. Si ustedes revisan, bueno, es que hay estaciones que me dicen que están llevando un drive con fotos, otros que lo tienen en un chat de WhatsApp, pues, de la empresa, otros que están haciendo un registro físico. O sea, ¿no hay inconveniente en la manera en la que soportan esta evidencia? Hola. Hola. Bueno, ¿cómo así que en la que soportan la evidencia? O sea, ¿cómo lo dejan Sí. registrado o qué? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, pues normalmente lo que hemos visto es que hacen su formatico, ¿cierto?
Y en el formato, pues, tanto escrito como con fotografías soportan que hicieron la prueba. ¿Tiene que ser con fotografías o puede ser un checklist de ok, ok, ok? Pues ¿Cómo lo ideal lo es que sea con, recomiendan? lo ideal es que sea con fotografía, porque esa es la que me muestra a mí si está claro, brillante, translúcido y libre Mm, de sedimentos. Es lo ideal porque pues en el simple formato pues me van a chulear que sí, todo cumple, pero con no, la jamás. fotografía es que yo soporto que en realidad sí está cumpliendo con las características. De Igual el acuerdo. reglamento a mí no me pide pues que tenga que tener foto, no, pero Ujú. pues de esa forma es que se maneja. Lo ideal es que sí tenga tanto escrito como la foto. ¿Y de cuánto tiempo? Digamos que ustedes me visiten mañana 29 de febrero. ¿Yo eh, cuáles pruebas les mostraría? Digamos de la última semana, la última, o eso Sí, es la última es la que se verifica. Por la eso última. se pide la guía y con la Oh, guía se corrobora pues de acuerdo a la fecha en que fue recibida realizada pues este proceso y se corrobora la última. bueno, eso es muy importante. No lo sabíamos. El registro. Listo, entonces igual el muestreo del carro tanque también pues nos pide validar la calidad del combustible antes que sea descargado, también pues por cada tipo de combustible y que tenga esas características que ya les mencioné. En los equipos, porque también pues se menciona, pero sí muchas estaciones me dijeron que no estaban validando los organismos de inspección que hagan pruebas de calidad en los equipos o de las mangueras. ¿Ustedes sí lo están revisando? No, nosotros no verificamos eso. Solamente de carro tanque sí y de tanque, Sí, solamente se verifican eso. entonces manguera no. Bueno, mejor. No. Y la prueba de Mm. etanol, Esa sí, esa se verifica, pero pues se verifica es también en el formato. No es que se verifique en sitio, no. Se verifica igual que con la otra prueba, de acuerdo a la guía que esté registrada en el formato. Algunos tienen un formato aparte, otros lo agregan en la bitácora, pues ya es como dependiendo cómo lo maneje la estación de servicio. ok. Listo. Entonces, para quienes de pronto tengan dudas acerca de cómo realizar esta prueba o el muestreo de fondo de tanque, nosotros en el canal de YouTube de Sodicon o en las redes sociales o nos pueden consultar, tenemos pues algunas guías en video que les puede servir para no entrar pues en detalle. Nosotros también hicimos pues como un modelito de bitácora para registrar pues como estos hallazgos. Entonces también a quien le interese pues con mucho gusto se lo podemos compartir. Y bueno, ya para finalizar, las pruebas periódicas, como lo mencionaba Isabel, pues hay diferentes frecuencias establecidas en el reglamento para verificar pues algunas pruebas, fugas y demás. Algunas son mensuales, otras pruebas son anuales, otras cada 2 años, otras cada 5 años. Tampoco voy a entrar pues a detallar porque, como les digo, pues esto está en este material que se les va a suministrar, entonces ahí lo pueden consultar. Y si tienen alguna duda en particular sobre alguna, también nos pueden hacer la pregunta. Y bueno, las pruebas de estanquidad, pues básicamente acá recopilamos como el procedimiento, pero bueno, he escuchado que muchas estaciones lo están como contratando pues por la dificultad después de limpiar estas cajas, después de que adicionan agua ahí. Entonces, bueno, es como validar con el proveedor que esté llevando este procedimiento adecuado y pues que deje un registro también con fotografías. Bueno, hasta ahí era pues como la charla, el recorderis, así a grandes rasgos. Voy a entrar al chat para leer las consultas. María Regáleme. El Pilar, en cuanto a esa de las pruebas de estanqueidad y de Ah, algunas otras pruebas, nosotros vamos a mostrar como unos ejemplos de cómo deben ser la evidencia fotográfica. Pues se la vamos a estar como distribuyendo a los clientes de nosotros y si ujú. algo se las copia a ustedes para que las tengan ahí. Porque sí, en esa prueba siempre hay mucha duda, inclusive hasta a veces los proveedores también la realizan como no dice el reglamento. Entonces, como para que la estación de servicio también tenga conocimiento de cómo debe quedar
para que cuando le entreguen su informe verifique que sí esté cumpliendo con lo que pide el reglamento. De acuerdo. ¿Pero quieres compartir algo en este momento o lo envías y nosotros se lo hacemos Sí, llegar? no, yo lo mando, se lo copio a usted después. Ah, bueno, está bien. Entonces quiero leer por acá. Bueno, ¿quieres agregar algo antes de iniciar con las preguntas? ¿Algo que quieras recomendarnos para las siguientes visitas? No, por el momento no, esperemos a ver qué preguntas hay y ya miramos qué Listo, bueno. recomendación. Perfecto, bueno, por acá dicen que no han podido ingresar, bueno, ni modo. Los, los datáfonos son permitidos, tenemos un datáfono conectado a toma corriente. Tengo entendido que sí, sí cumple la medida de los 45 centímetros desde el nivel en el que está el equipo de medición, ¿es correcto? Sí, eso, después de que cumpla con lo que pide el reglamento de los 45 centímetros, sí, no hay problema. Ok. Bueno, me preguntan por el marcado de los tanques. Aparece la capacidad nominal, que si habría problema. Bueno, eso ya lo mencionaste, que sí habría que cambiar ese dato, ¿no? Tiene que aparecer es tal cual está en la tabla de aforo. Sí, sí, es importante que aparezca porque como ya entró a regir lo de la ficha técnica y la ficha técnica sí es muy clara y dice que los aforos de acuerdo a la capacidad operativa, entonces sí debe coincidir. De acuerdo. Bueno, por acá me preguntan acerca de los tubos. En nuestra estación están a 7 metros, pero tenemos un techo que está superior a los tubos. ¿Es necesario subirlos o dejarlos al nivel que nos indica la norma? Tenemos un techo que está superior a los tubos. Bueno, no sé si quieres leer la Pues pregunta del chat o... ahí lo de los tubos, bueno, no, lo ideal es que cumplan con lo que dice la norma. O sea, porque pues la norma sí es muy claro y esa parte de techos y debe estar a 3 metros. Bueno, sin embargo, pues si la estación de servicio lo requiere, podemos hacer una revisión, le miramos el caso en una videollamadita a ver cómo está, porque no me atrevo a decir Mm, quítelos, muévalos, no, porque pues viéndolos es que uno sabe en realidad cuál es el caso. Entonces, si algo, María del Pilar, podemos hacer una reunioncita, una videollamada con la estación y miramos. Listo, déjame yo apunto qué estación es para tenerla en cuenta. Bueno, por acá tenemos otras preguntas. Dice, ¿ustedes van a solicitar ficha técnica de los pozos, profundidad de instalación y demás? Si son estaciones de antes de la entrada en vigencia del reglamento, eso no aplicaría, ¿es correcto? No, no, eso no se pide para estaciones de servicio existentes. Ya, nada de ficha técnica de pozo, listo. Dice, va a solicitar un consolidado de la bitácora de los últimos 2 años, van a revisar todas las pruebas de calidad de combustible. Ah, bueno, eso creo que ya lo hablamos también. Sería pues como la última, en cuanto a calidad de combustible, entiendo que es como de la última, comparando pues con la guía más reciente al día de la visita. Y en cuanto a bitácoras, bueno, sí, también. Para aquellos elementos que tengan que ser inspeccionados una vez al mes, ¿pedirían la más reciente? Sí, o sea, Ah, se verifica, digamos, si es de acuerdo a la bitácora, se mira cada cuánto hay que hacer la actividad y se ujú, verifica pues que estén registradas, ¿cierto? Y de la ujú. prueba abreviada se verifica la última que hayan realizado, de acuerdo a la fecha de la guía. De acuerdo. Por Igual la acá, recomendación es pues que igual las estaciones pues registren siempre sus actividades allí, pero pues nosotros verificaremos el último proceso que hayan realizado. de acuerdo. La capacitación queda grabada, sí, está siendo grabada, la podemos compartir. Si en la Insta, me imagino que si en la isla tienen un computador, debe retirarlo. Igual aplica la medición como con los datáfonos, ¿no? Tiene que estar, tengo entendido, el enchufe a 45 centímetros por encima del nivel del piso. Sí, así es. Ok. ¿La prueba de estanqueidad debe ser alguien certificado? No, No, estanqueidad no.
La prueba de estanquidad la puede realizar cualquier proveedor, hasta hay estaciones que Ellos la mismos. realicen. Ujú. Eso, el caso es que tengan en cuenta lo que pide el reglamento. El reglamento es muy claro y dice, tome medidas, sí, eche agua. Bueno, hay ciertas Ujú. cosas que ahí le va diciendo cuál es el paso a paso y lo importante pues es que, y tomar la medida, ¿cierto? Entonces, tomo la medida, dejo la evidencia fotográfica de cuando empiezo la prueba, luego pasa el tiempo y vuelvo y tomo la medida, entonces ahí le dice específicamente cómo ir haciendo el proceso y que debe ser con agua. De acuerdo. Bueno, ¿cada cuánto es la prueba de etanol? Cada que reciben corriente y extra. ¿Es correcto? Sí, Bueno, así es. bueno, el video sí se los vamos a compartir. ¿De qué color deben ser las U de protección? Supongo que las barreras de protección de los equipos. No me queda clara la pregunta, pero supongo que habla de las barreras de protección. Colores no dice, ¿es correcto? En el reglamento no lo No, menciona. colores no menciona. Ok. Bueno, las válvulas de impacto se deben cambiar antes del 30 de marzo. Si están funcionando, tengo entendido que no. Eso así es, no, si están funcionando, no, No, no hay no, que no se cambiarlas. deben cambiar. Si yo realizo las pruebas de hermeticidad antes del 30 de marzo con una empresa no certificada por UNAC, ¿es válida? Sí. La respuesta es sí. Después del 30 de marzo ya solamente con los dos organismos que están acreditados. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Igual pues para no extendernos demasiado, va a quedar la grabación y pues nos pueden contactar a los números de Sodicon. Recuerden, mi nombre es María del Pilar Leyton. Cualquier inquietud que tengan, pues cualquiera de nuestros compañeros en el equipo de trabajo los puede direccionar. Y bueno, agradecerles pues a todos su participación, a Isabel, por supuesto, y el equipo del Instituto Colombiano de Certificación por siempre apoyarnos en estos procesos. Creo que son espacios muy valiosos. Recuerden pues que sí, cada estación tendrá algún caso particular, eso lo revisaremos pues con tiempo y con calma para darle solución y bueno, aquí estamos para apoyarlos. Entonces, les agradezco a todos, las memorias se las enviaremos por correo electrónico, igual que la grabación. Bueno, voy a validar cómo se puede compartir este video, pero sí está siendo grabado para tranquilidad de ustedes. Entonces, bueno, no, cualquier cosa por acá, pues estaremos muy atentos y muchísimas gracias. Muchas gracias, María del Pilar, y gracias a todos. Por acá, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias.